Sobre el tema del lawfare en Argentina contra una petrolera, también una empresa pública, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Para ello, entrevistamos a el maestro Marcelo Maisonave, quien es investigador del Observatorio Lawfare. El maestro Marcelo Maisonave es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Es docente además en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y también en Derechos Sociales y Grupos Vulnerables y Tutelas Jurídicas Diferenciadas por la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogados del Estado allá en Argentina. Además, también es integrante del grupo de trabajo de Claxo, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos y actualmente está cursando el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a ver la entrevista que tenemos con ustedes, bueno, más bien para presentarles a ustedes y una entrevista que hicimos el día de ayer. Y ya estamos acá en la entrevista con Marcelo Maisonave. Él es miembro del Observatorio Lawfare, es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, acá en México. Además, es docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho allá en Argentina y, como decía, es miembro también del Observatorio Lawfare. Con él vamos a hablar sobre el tema del lawfare en Argentina y particularmente contra una de las empresas que es estratégica para Argentina por la cuestión de los hidrocarburos con yacimientos petrolíferos federales. Muy buenos días, buenas tardes para ti o noches ya en Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Aníbal, muy buenas también tardes o noches para todos y todas. Pues nos interesa abordar este tema del lawfare en Argentina y empezaría esta entrevista contigo para ubicar en términos generales cómo está el lawfare allá en Argentina, qué implica, porque además no solamente es contra esta empresa estatal, contra yacimientos petrolíferos, sino también es contra Argentina y contra parte del progresismo allá en el país del Cono Sur. Entonces, empezar ubicando en términos generales. ¿En dónde está el tema del offer? ¿Cómo se encuentran las características principales allá en Argentina? Perfecto. Bueno, el lawfare en Argentina como estrategia multidimensional, es decir, como estrategia que implica la articulación del Poder Judicial mediante causas, mediante procesamientos, mediante dictado de presiones preventivas, embargos, es decir, todas las herramientas que tiene un Poder Judicial articulado, como decía, con los medios de comunicación fundamentalmente, con los medios monopólicos de la comunicación en Argentina, y obviamente en función de intereses políticos, geopolíticos, económicos, financieros. Es decir, esta estrategia multidimensional tiene en Argentina ya un impacto cada vez más fuerte, cada vez más grande, desde hace aproximadamente una década. Estamos hablando más de 10 años. Y principalmente tiene como destinatarios de esta estrategia a los funcionarios o exfuncionarios o dirigentes que han acompañado o que han sido protagonistas durante los 12 años de gobierno del progresismo en Argentina o del campo nacional y popular, básicamente del proceso liderado por Néstor Kirchner primeramente y luego por Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos entre el año 2003 al 2015. En ese proceso, Argentina revierte buena parte de todo lo que se había construido durante la época dorada del neoliberalismo. En Argentina el neoliberalismo primero se impone desde la dictadura cívico-militar. Estamos hablando a fines de la década del 70, principios de década del 80. No solamente fue una dictadura genocida que generó más de 30.000 desaparecidos y asesinados, sino que también implantó un modelo económico de privatizaciones, extranjerización, apertura irrestricta, endeudamiento, es decir, todo el decálogo que luego en la década del 90, con el consenso de Washington, también Argentina aplicaría como uno de los mejores alumnos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de las recetas que bajaban desde el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ese proceso colapsa a fines de la década del 90 y el kirchnerismo, esos 12 años de gobierno, son una respuesta popular y política a esa historia. Y en ese contexto de gobierno popular es que se da sobre todo una reafirmación de la soberanía, una recuperación del liderazgo político. Había una frase de Néstor Kirchner que es muy emblemática, que es
las decisiones a partir de ahora se vuelven a tomar en la Casa Rosada y no se toman más en una oficina del Fondo Monetario de Nueva York o de quien fuera, del extranjero, sino que Argentina reasume su potestad, su soberanía política y su intento de independencia económica. Y es así que se van dando una serie de decisiones y se va dando también un proceso exitoso, virtuoso, de crecimiento económico, de recuperación del salario, recuperación del empleo, de las jubilaciones. Y en el año 2012 se da un punto importante, por eso lo menciono por la entrevista, que es la expropiación de la empresa hidrocarburífera argentina, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa estatal de petróleo fundada en América Latina en el año 1922, en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer gobierno popular del siglo XX en Argentina. Bueno, esa empresa fundada en la década del 20 había sido privatizada en la década de los 90 en el gobierno de Carlos Saúl Menem, y había sido luego no solamente privatizada, sino también vendida a fondos españoles, a la empresa petrolera Repsol, es decir, que era Repsol YPF. Y la dirección de la empresa se hacía desde la casa matriz, desde España, ¿bien? O desde los fondos internacionales que manejaran Repsol. Y es así que para Repsol, YPF era simplemente una empresa que le tenía que dar dividendos y giro de utilidades al exterior sin ningún tipo de reinversión. Entonces Argentina pasó de tener una empresa líder, como es YPF, siempre fue una de las empresas, si no la empresa más importante de Argentina, a desvalorización de la empresa y además a una falta de inversión, lo cual llevó a un desaprovechamiento de todas las reservas que YPF tenía tanto en petróleo como en gas. Bueno, en el año 2012 Argentina, luego de tanto tiempo, ya de casi una década de crecimiento económico, desde el año 2003, 2002 ya empezó el crecimiento, 2002, 2003 al año 2012 una década de crecimiento, empezó a tener un gran déficit energético porque su propia empresa no invertía en la energía local, sino que simplemente giraba dividendos sin reinversión, y es a partir de ahí que Argentina empezó a importar cada vez más petróleo y gas en un gran contrasentido, porque Argentina es un país productor, tanto de petróleo como de gas. Pero bueno, al no invertir y no generar nuestros propios recursos, había que importar porque el país empezaba a crecer bien y eso tenía que ser de alguna forma suministrado y bueno, terminaba siendo suministrado desde el extranjero. Y es así que esa balanza comercial desfavorable en materia energética se decide revertir a partir de la expropiación de YPF en el año 2012. Bueno, eso lo cuento como un paréntesis en este proceso histórico. Y el proceso de Lawfare, específicamente, se va dando principalmente a partir del año 2014 ya, 2015, durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández, sobre todo a partir de la intervención de los fondos buitre en materia de deuda externa, empiezan a incidir sobre todo a partir del uso de las redes sociales y del financiamiento a medios de comunicación de Argentina para intervenir en las elecciones del año 2015. Luego se demostró, la empresa Cambridge Analytica, que incluso fue investigada en el Reino Unido como una empresa que intervenía en procesos electorales de manera ilegal. Bien, bueno, Argentina fue uno de esos casos testigo y el gobierno de Macri asume a fines del 2015 y lo primero que hace es pagarle a los fondos buitre más incluso de lo que pedían y que Argentina durante el gobierno de Cristina se negaba a pagar e incluso estábamos acudiendo al sistema de Naciones Unidas para intentar armar un frente internacional contra el accionar de estos fondos buitre que compran deuda en litigio o compran acciones de empresas en bancarrota, situaciones así que luego son aprovechadas para buscar una ganancia exponencial mediante el mecanismo de forum shopping, que es buscar algún juzgado, sobre todo de Nueva York o de Londres, buscando que algún juez de esas jurisdicciones le brinden alguna respuesta. Bueno, eso sucedió con los fondos buitre, el gobierno de Macri así lo hizo, y a la par el gobierno de Macri también profundizó la estrategia de Lawfare con el armado de una mesa judicial, involucrando a sectores de la inteligencia, a sectores del Poder Judicial, donde Macri tenía y tiene todavía al día de hoy muchísima influencia, con designación a dedo de cargos importantes en el Poder Judicial y con el armado de causas que poco a poco fueron tomando volumen, y con el impulso de los medios de comunicación fueron avanzando y sobre todo generando un clima político determinado, sobre todo contra la principal figura del proceso político kirchnerista, Cristina Fernández, la expresidenta, también contra el entonces vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación y Obra Pública, Julio De Vido,
Milagro Sala, una líder indígena y líder sindical del norte argentino. Bueno, toda una serie de figuras muy relevantes que empezaron a ser perseguidas con causas manipuladas, bien, con violaciones al debido proceso muy notables, es decir, con violaciones al derecho de defensa, con la imposición de prisiones preventivas abusivas, bueno, toda una serie de elementos que han sido ya bastante explicadas y trabajadas en Argentina, no obstante lo cual no han podido ser revertidas. Más aún, este año se ha confirmado por la Corte Suprema, hace muy poquitas semanas, se ha confirmado por la Corte Suprema Argentina la condena justamente contra Cristina en la causa conocida como causa vialidad, bien, a 6 años de prisión, que está cumpliendo actualmente en prisión preventiva, perdón, en prisión domiciliaria, y también con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es decir, lo que se busca es no solamente atacar, deslegitimar a estas principales figuras, sino también generar miedo, bien, generar la sensación de que ojo con lo que haces, ojo con lo que te metes, porque eventualmente vas a tener causas judiciales y no vas a tener ningún tipo de derecho de defensa. En paralelo, se va dando, la verdad, un triste proceso de deterioro del Poder Judicial argentino. Recordemos también que en el año 2003-2004, cuando Néstor Kirchner asume su presidencia, no solamente recupera la palabra del Poder Ejecutivo, el liderazgo político del Ejecutivo, sino también recupera el prestigio del Poder Judicial, que también había sido muy mancillado en la década de los 90, con la llamada mayoría automática, un poder judicial, sobre todo una Corte Suprema en los 90, que acompañó todo el proceso de privatizaciones y de ajustes laborales y de retiro de derechos sociales. Bueno, una corte adicta al menemismo. Bueno, eso fue revertido durante el gobierno de Kirchner con la designación de jueces independientes, imparciales y con muchísimo prestigio académico y político. Bueno, una corte que había sido también una corte ejemplar en materia de juzgamiento de todos los crímenes de lesa humanidad y todo el genocidio durante la última dictadura. Argentina se había convertido nuevamente en referente en lo que hace a la investigación por derechos humanos. Bueno, todo eso fue lentamente, gradualmente, lamentablemente quedando atrás, al punto que hoy tenemos una Corte Suprema de apenas 3 miembros, los 3 hombres, uno de ellos que ha sido abogado del Grupo Clarín, del Grupo Telecom, de todas las grandes empresas del país, que ha sido designado primero por decreto por el expresidente Macri, y luego, bueno, por la presión social, estoy hablando de Horacio Rosati, Macri retira ese decreto y luego sigue es votado por el Senado. Bueno, una serie de elementos que le quitan muchísimo prestigio y referencia al Poder Judicial y a la Corte Suprema en particular, que este año en un fallo express, en apenas 2 meses, y ni siquiera 2 meses, en un mes y medio, decide ratificar la condena a Cristina sin analizar la causa en su integralidad como realmente merecería un estudio de una causa contra una expresidenta y sobre todo con la cantidad de violaciones al debido proceso que fueron denunciados en todas las instancias. Bueno, sin hacer tanto eje en el caso de Cristina, en la causa vialidad, la verdad que hoy tenemos una situación muy complicada también por la presencia o el liderazgo del presidente Milei, Javier Milei, en lo que se llama un segundo tiempo de lo que fue el gobierno de Macri. A Macri le preguntaban el año 23, cuando todavía dudaba si iba a ser candidato o no, qué haría si volvería a ser presidente, y él decía, yo haría lo mismo, pero más rápido, refiriéndose a su primera presidencia entre el 19 y perdón, entre el 15 y el 19. Y bueno, y realmente Milei, que llegó al poder con el apoyo también de Mauricio Macri, está haciendo lo mismo, pero más rápido y más bruto también, porque realmente acudió muy rápido al Fondo Monetario Internacional, otra vez generando un endeudamiento que Argentina no va a poder pagar, y corriendo todo tipo de límites estatutarios del propio Fondo Monetario Internacional. Otra vez estamos con un gobierno que ajusta derechos laborales, derechos sociales, derechos de los jubilados. Otra vez estamos con un gobierno que está destruyendo la ciencia, la investigación, las universidades públicas. Entonces, claramente Macri fue, si se quiere, uno de los ideólogos de este proceso político porque se está haciendo lo mismo, pero más rápido. Y lo mismo está pasando con el lawfare, porque por algo también la Corte en apenas 3 semanas, 4 semanas ratificó esta condena contra Cristina. Y en este amplio panorama que nos estás mencionando, Marcelo, uno de los ejes de disputa
está en la infraestructura crítica en América Latina. Es el caso, por ejemplo, de Lavallato también en Brasil, es el caso en Ecuador, también en contra de una de las empresas de la infraestructura más importantes que tiene el caso ecuatoriano, que también es una empresa de hidrocarburos, y con otro tipo de características es también en México contra Pemex, principalmente, pero no solo. En términos ya particulares de Argentina, esta expresión o esta característica del lawfare en contra de la infraestructura crítica habla también de esta disputa que hay por cierto tipo de minerales, entre ellos el petróleo, pero también por eliminar del mercado a las empresas públicas, que son empresas del Estado, que remiten, ahí sí no ganancias, sino remiten estos recursos que ganan a partir de la extracción de hidrocarburos, sea petróleo o sea gas, hacia el Estado. ¿Cuál es la mirada ahí en términos geopolíticos que está detrás de esta expresión en contra de yacimientos petrolíferos allá en Argentina? Porque en el fondo están disputando la infraestructura crítica, pero también están eliminando a una empresa como es YPF allá en Argentina, pero sobre todo es también Vaca Muerta, que es uno de los principales yacimientos allá en Argentina. Entonces, para entender también esta otra dimensión geopolítica de lo que implica eliminar a YPF y sobre todo mirándolo desde la óptica del offer, ¿cómo lo analizas ahí? Bueno, realmente es lo que está pasando en Argentina con YPF es un ejemplo del lawfare justamente contra infraestructura crítica, contra recursos o bienes minerales, bienes comunes, en definitiva bienes de los pueblos, ¿no? Lo que dice la Carta de Naciones Unidas y todos los pactos internacionales del derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, que tiene que ver con la explotación de sus propias riquezas de cada pueblo para poder tener un presente y un futuro de dignidad, ¿no? En definitiva, eso es lo que está en juego. Y aquí en Argentina se ve muy claro cómo la presencia de Estados Unidos, a partir del gobierno de Javier Milei, ha avanzado muchísimo en todas las áreas. Se ve en la salud, se ve en la educación, se ve en la seguridad, se ve en el poder judicial, se ve también en la obra pública. El gobierno de Milei ha frenado, ha paralizado e incluso ha disuelto no solamente el Ministerio de Obra Pública, sino también la Dirección de Vialidad, que es la que se ocupa del mantenimiento y de renovación de rutas, de pavimentos. Bueno, es un gobierno que ha frenado esto y además ha cancelado, que ya empezó a complicarse durante el gobierno de Macri, pero esta vez se ha cancelado lo que eran las inversiones del gobierno y de empresas chinas, tanto en represas hidroeléctricas del sur como también en las centrales nucleares. Argentina también tiene un gran desarrollo en energía nuclear y esto ha sido paralizado lamentablemente también en la última década desde el gobierno de Macri a esta parte. Y en materia específica de YPF, recordemos que YPF es la empresa más importante de Argentina, es la más valiosa, está entre las 700 empresas más valiosas del mundo en la calificación o en el ranking que hace la revista Forbes, para que tenga también el público una ilustración, ¿no? Tiene una de las reservas más importantes en petróleo no convencional y en gas no convencional, y está siendo un motor también para la generación de divisas en Argentina. De hecho, se ha revertido ese déficit energético que yo hablaba del año 2012 y ya tenemos un superávit, estamos nuevamente exportando al exterior tanto petróleo como gas, a pesar de que faltan también numerosas obras de infraestructura pesada, ¿no? Para poder también potenciar estos recursos. Y lo que está pasando realmente es un avance totalmente contrario al derecho internacional y también al propio derecho estadounidense en el juicio que está llevándose en Nueva York a cargo de la jueza Loretta Presca, que es heredera del juzgado del célebre juez Tomás Griesa, el juez que avaló también el reclamo de los fondos buitre hace 10 años. Bueno, ahora la que sucede en el cargo a este juez es la jueza Loretta Presca, que está también dándole todo, a todas las respuestas, todas las demandas a los fondos buitre, específicamente al fondo Burford, que es el que compra el litigio a la empresa Petersen, Grupo Petersen. ¿Cómo surge todo este reclamo para que se entienda? Bueno, en el año 2012 la Argentina, haciendo uso de su facultad constitucional, el Estado argentino expropia el 51% de las acciones de YPF, en ese momento en manos de Repsol, de la empresa española, mediante una ley del Congreso.
se aprueba por amplísima mayoría y luego el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es el encargado por la ley de expropiación, fija un monto a pagarle al expropiado, ¿no? Al sujeto expropiado, que era Repsol, en 5.000 millones de dólares. Se tasan ese 51%, se llega a un acuerdo con Repsol y se le paga con bonos, bueno, se hace un acuerdo de pago. Pero al 49% restante no se le hace una expropiación porque se decide en ese momento que alcanzaba con el 51 para tener una empresa mixta. De hecho, no es una empresa enteramente estatal, sino que es mixta y de hecho mantiene la forma de sociedad anónima, es decir, sigue rigiéndose por normas de derecho comercial privado, pero es otra historia. El hecho concreto de la expropiación es un instituto del derecho administrativo, ¿bien? Propio del derecho administrativo y en todo caso del derecho constitucional, que está en todas las constituciones del mundo, ¿bien? Es un instituto que es clásico. Y bueno, a partir de ahí, este grupo Petersen, que tenía el 24 o 25% de las acciones, un grupo de origen argentino, pero que tenía sede en España, en Madrid, luego va a la quiebra porque no puede pagar lo que tenía que pagar para terminar de comprar esas acciones que hacía pocos años había recibido. Bueno, el fondo Burford, que es un fondo, un bufete jurídico, bien, que se dedica justamente a comprar derechos litigiosos con algún potencial mayúsculo a bajo costo. Entonces compró apenas a 15 a 16 millones de dólares estos derechos de Petersen a litigar contra Argentina por no habérsele expropiado en ese momento el porcentaje de acciones que ellos tenían. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es que en el año 93-94, cuando se privatiza YPF, se había reformado el estatuto de la empresa, ¿bien? Un estatuto propio de la sociedad anónima, donde decía que si el Estado o cualquier otra persona, tanto del derecho público como del derecho privado, adquiría más del 49% de las acciones, estaba obligado a hacerle una oferta al resto de los accionistas, es decir, al 100%, hay que decir, de los accionistas, igualándole la oferta para que ellos decían si vendían o no. ¿Cuál es la cuestión? Hay dos cuestiones principales. Sí, para empezar, dos. Por un lado, que Argentina, cuando realiza la expropiación, no hace una compra de acuerdo al derecho comercial. Es decir, Argentina no va a la bolsa, ¿bien? O no hace un acuerdo privado con los accionistas y les compra las acciones. Tampoco hace una oferta de compra de obligaciones negociables. Sino que Argentina hace uso de otro instituto, de derecho administrativo, como bien digo, que es la expropiación. Entonces, el estatuto no rige, sino que rige la ley de expropiación. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco es competente la justicia norteamericana en este caso. En todo caso, lo que tendría que haber hecho este fondo Burford es litigar en Argentina. Y que es lo que Argentina viene planteando sucesivamente. Esto hay que decir en una coherencia, ¿no? La defensa argentina ha sido coherente en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto Fernández y al día de hoy todavía, más allá de algunas barbaridades que dice en público, el presidente Milei mantiene la defensa jurídica en el mismo sentido, ¿no? Argentina lo que plantea es que la justicia norteamericana es incompetente. Esto tendría que ser girado a el Poder Judicial argentino, al Poder Judicial federal, y en todo caso allí resolverse si cabe o no una indemnización, una compensación económica a estos fondos que han comprado los derechos de litigio. Es decir, se está violando el derecho constitucional argentino y además se está violando también la ley de inmunidades soberanas de Estados Unidos, que refiere que ellos pueden tener jurisdicción únicamente si la empresa ha tenido un giro comercial dentro de Estados Unidos, lo que no es el caso, porque como bien decía, esto fue una expropiación dentro de Argentina. Y es llamativo porque la propia jueza Presca, ella dice, es verdad, que hay que aplicar el derecho argentino. Y yo voy a interpretar el derecho argentino. Es decir, la jueza está interpretando derecho argentino, pero claramente defendiendo intereses ajenos a la Argentina y ajenos al derecho constitucional argentino. Entonces, se está generando un lawfare, una persecución, y se está intentando ahora que Argentina brinde en garantía el 51% de acciones que recuperó mediante la expropiación. Y el reclamo es fastuoso. Además se ha inflado, se ha generado una bola, porque se ha generado un interés diario para la sentencia. La sentencia es del año 2023, ya tiene 2 años.
lo que se está haciendo ahora es un pedido de garantía, como Argentina se niega a pagar y a cumplir la sentencia y sigue apelando. Bueno, la jueza accedió al pedido de los fondos buitre de entregar el 51% de acciones en garantía. Este martes, hoy, 15 de julio, va a haber una audiencia entre las partes, llamada por la jueza Loreta Presca. Es decir, esto está transcurriendo ahora. Argentina tiene hasta el día jueves, 17 de julio, para apelar ante la Cámara de Apelaciones del Circuito de Nueva York. Esto seguramente va a escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y eventualmente se verá qué pasa y si Argentina cumple o no un fallo que seguramente da la sensación viene decidido desde otros lugares, ¿no? Más políticos que jurídicos. A pesar de que, hay que decir, dos detalles. A pesar de que, por un lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un escrito en el proceso judicial rechazando el pedido de los fondos buitre y recordándole a la jueza que la ley de inmunidades soberanas de Estados Unidos le niega la posibilidad a la justicia de Estados Unidos de embargar o de, bueno, inhibir o de pedir este tipo de garantías sobre bienes de un Estado extranjero. Y a pesar de eso, la jueza avanzó. Y también se han presentado como amicus curiae cuatro países de la región: Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile, si mal no Chile. recuerdo. Y Chile, ¿sí? Esos cuatro países se han presentado como amicus curiae, acompañando también la posición de Argentina. Porque claro, imagínense que el día de mañana esto puede pasar con cualquier empresa que cotice en la bolsa de Nueva York o que se le ocurra a cualquier juez estadounidense avanzar sobre este tipo de empresas emblemáticas y tan importantes para nuestros países. Y tiene que ver también, en el contexto geopolítico que estamos viendo, esta avanzada de Estados Unidos con los aranceles, con la guerra comercial. Bueno, una forma también de estas guerras comerciales o guerras híbridas también es el intento de apropiación, de cooptación de empresas emblemáticas o de recursos emblemáticos que en definitiva son formas de extorsionar a estos países de la región, de América Latina, para que se sometan a los intereses de Estados Unidos. Claro, bastante amplio y bastante clara también la exposición que nos haces, Marcelo, de la situación que tiene actualmente Argentina, pero particularmente también de esta expresión de despojo, porque también es parte de eso, es una especie de despojo lo que están intentando hacer desde Estados Unidos. Quería solamente concluir contigo con alguna reflexión final. Estamos entonces ante una situación de despojo, pero también de una extraterritorialidad de la jurisdicción de Estados Unidos. ¿Es así como lo ves ya para concluir esta entrevista? Exactamente, es una aplicación extraterritorial, una especie de jurisdicción universal que viola el derecho internacional, que viola el propio derecho estadounidense, es decir, y viola también lo que son las relaciones internacionales, porque acá lo que está sucediendo es la imposición mediante métodos no diplomáticos, no políticos, sino judiciales en este caso, la imposición de intereses que deberían resolverse en todo caso en otros ámbitos. Y justamente tiene que ver con el despojo. Argentina hace 10 años se está siendo víctima de una especie de telaraña, porque nos han metido en el Fondo Monetario Internacional con una deuda que ya supera los 60.000 millones de dólares. Argentina es por lejísimos el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, con lo cual estamos condenados a estas supervisiones, a esta imposición de planes económicos que son típicos del Fondo Monetario, de ajuste, de retiro del Estado, de quita de jubilaciones, es decir, de derechos laborales y demás. Bueno, todo este proceso y ya tenemos planes de pago que superan una década más. Es decir, va todo de la mano, ¿no? Es un andamiaje que nos condiciona sobremanera en las posibilidades de ejercer soberanía y también en vistas a lo que tiene que ver con los recursos naturales que están no solamente en la cordillera y en el norte argentino, también en la Patagonia, sino también con el cambio climático, con el avance que está buscando la OTAN en el Atlántico Sur, ¿no? En nuestras Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña, pero también con todo el potencial energético y mineral que tiene la Antártida. Argentina es puerta de entrada, junto a Chile, de toda la Antártida. Así que viene por ahí la cuestión y también tiene que ver con el intento de instalar una base militar en Ushuaia, ¿no? En Tierra del Fuego. Y justamente se está aprovechando la debilidad y, bueno, esta visión tan poco proclive a los intereses argentinos que tiene el gobierno de Milei para ver, pienso yo, cuánto le pueden sacar de todo esto, ¿no?
Claro, bastante amplio y claro el panorama allá en Argentina y sobre todo la forma en la que este tipo de gobiernos como los de ultraderecha, como los de Javier Milei, venden este tipo de recursos, venden al país, venden incluso, para decirlo en términos muy llanos y muy simples, venden el país a los intereses extranjeros. Marcelo Maizonabe, te agradecemos por la entrevista, por el tiempo y por esta reflexión bastante amplia para entender lo que sucede allá en Argentina, que también es importante para el caso latinoamericano, pero particularmente pensando en México por la importancia que tiene también Petróleos Mexicanos. Te agradezco mucho, Marcelo, y bueno, esperamos seguir contando contigo en otras ocasiones. Muchas gracias y a disposición. Pues hasta ahí esta entrevista que tuvimos con Marcelo Maizonabe, el maestro Marcelo Maizonabe, quien es investigador del Observatorio Laufer sobre este tipo de estrategias que tienen en Estados Unidos a partir de esta aplicación extraterritorial de la ley para hacerse con una cantidad enorme de recursos de una empresa pública que sería la similar a Pemex en el caso de Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que además tiene en territorio argentino el segundo yacimiento más grande de petróleo y gas no convencional, que es Vaca Muerta, que es un yacimiento fundamental y relevante para el desarrollo nacional argentino.